Acostumbrando a verme muy seguido. Cerramos micrófonos, por favor, y le paso el micrófono a Carlitos porque yo estoy desde el celular. Bien, pues buenas noches a todos y vamos hoy a dar comienzo a nuestra sección de hoy, que tenemos el documento número 43. Entonces, para comenzar, los dejo con Wilson, quien tendrá la oración en esta noche. Adelante, Wilson. Buenas tardes a todos. Nos ponemos en disposición de oración. Entonces, querido y adorado Padre Universal, te agradezco por este día, Señor. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de tu amor y misericordia. Quiero ser paciente, comprensivo, humilde y bueno. Quiero apreciar la bondad en cada uno de mis hermanos. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda crítica destructiva. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Elevo esta oración a ti, Padre, para decirte que creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos. Te pido por la salud de todos nuestros hermanos presentes y sus familias. Al igual te pido por todas las personas que están pasando por momentos difíciles, que les des tu amor y protección y que les brindes consuelo en su dolor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús Micael. Amén. Amén. Bien, pues entonces vamos a dar comienzo, pero antes de compartir el documento, yo quiero compartirles algo como a manera de introducción. Permítame un momentito. Y creo que aquí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? ¿Qué haría una persona o alguien que en caso de que quisiera viajar desde el Paraíso hasta acá, hasta Orantia? Pues tiene que coger algún transporte y darle las indicaciones al conductor, muy precisas, porque si no, se va a perder y el gran universo gran se queda pequeño, gran es gran. Así que tiene que ser unas direcciones bien concretas. Lo primero que se le diría es, pues, llévenos al superuniverso número 7, al superuniverso de Orbonton. Cuando llegamos al superuniverso número 7, nos encontramos que ese superuniverso está dividido en 10 sectores mayores. Entonces, ¿cuál de esos 10? Pues le decimos, llévenos al número 5, llamado Splandon. Al llegar al número 5, al sector mayor número 5, vemos que ese sector está dividido en 100 sectores menores. ¿Cuál de esos 100? Pues al número 3, llamado ENSA. Y nos dirigimos hacia el sector menor número 3. Cuando llegamos allí, encontramos que ese sector menor está dividido en 100 universos locales. Entonces, ¿a cuál de esos 100? Pues llévenos al universo local número 84, llamado Nevadon. Al llegar allí, vemos que este universo local está dividido en 70 constelaciones. Perdón, en 100 constelaciones, 100 constelaciones. Y entonces de esas 100 nos dirigimos a la número 70, llamada Norlatiadec. Al llegar a la constelación 70, pues vemos que esa constelación está dividida a su vez en 100 sistemas locales. Y ahí le decimos, pues llévenos al sistema local número 24, llamado Satania. Y al llegar al sistema local número 24, pues entonces nos encontramos que tiene 619 planetas habitados y otros en proceso. ¿A cuál de esos 619 le decimos que nos lleve? Pues al 606, el planeta 606, que es Urantia. Ya al llegar a Urantia, pues le podríamos decir, por ejemplo, llévenos a Colombia, a Bogotá, al norte, casa de Jaime Rey, que nos está esperando con un cafecito. Y entonces ahí compartimos. Ven ustedes que es importantísimo saber esta dirección, porque cualquier numerito de esos que se cambie, vamos a pegarnos una pérdida tremenda. No vamos a llegar a donde es. Para que tengamos eso en cuenta, porque el documento que vamos ahora a comenzar a leer, pues algo más o menos de eso
nos introduce o nos dice, ¿verdad? El documento 43, las constelaciones. Y dice así: Urantia comúnmente se denomina con el número 606 de Satania en Norlatiadec de Nevado. Esto es el mundo habitado 606 en el sistema local de Satania, ubicado en la constelación de Norlatiadec, una de las 100 constelaciones del universo local de Nevado. Siendo las constelaciones las divisiones primarias de un universo local, sus gobernantes vinculan los sistemas locales de los mundos habitados a la administración central del universo local en Salvington y por reflexividad a la superadministración de los ancianos de los días en Ubersa. El gobierno de vuestra constelación está ubicado en un grupo de 771 esferas arquitectónicas, la más grande y central de las cuales es Edentia, el asiento de la administración de los padres de la constelación, los altísimos de Norlatiadec. Edentia misma es aproximadamente 100 veces más grande que vuestro mundo. Las 70 esferas principales que rodean Edentia son alrededor de 10 veces el tamaño de Urantia, mientras que los 10 satélites que giran alrededor de cada uno de estos 70 mundos son aproximadamente de la dimensión de Urantia. Estas 771 esferas arquitectónicas, y recordemos que son esferas arquitectónicas hechas a medida, planificadas con anterioridad y construidas de acuerdo a los planes que se establecieron, no son esferas evolucionarias como el caso nuestro. Estas 771 esferas arquitectónicas son totalmente comparables en tamaño a las de otras constelaciones. O sea que básicamente todas las constelaciones tienen unas esferas similares, por lo menos dice aquí, en tamaño. La medición del tiempo y la distancia en Edentia es la misma que en Salvington. Y como las esferas de la capital del universo, los mundos sede central de la constelación están plenamente abastecidos de todas las órdenes de inteligencia celestiales. En general, estas personalidades no son muy distintas de aquellas que se describen en relación con la administración del universo. Los serafines supervisores, la tercera orden de ángeles del universo local, son asignados al servicio de las constelaciones. Tienen su sede central en las esferas capitales y ministran ampliamente a los mundos de capacitación morontial que los rodean. En Norlatiadec, las 70 esferas principales, juntamente con los 700 satélites menores, son habitadas por Univitatia, los ciudadanos permanentes de la constelación. Todos estos mundos arquitectónicos están administrados por varios grupos de vida nativa, en su mayor parte no revelados, pero que incluyen también allí a los eficientes Espironga y los hermosos Espornagia. Pero esos no son los únicos, hay otros, como nos dice ahí, no revelados, siendo el punto medio en el régimen de capacitación morontial. Como es de esperar, la vida morontial de las constelaciones es tanto típica como ideal. Y aquí vemos esta representación gráfica de lo que podría ser la capital de nuestra constelación de Norlatiadec, ¿no? La número 70 de las 100 que conforman nuestro universo local de Nevado. El gobierno de nuestra constelación está ubicado en un grupo de 771 esferas arquitectónicas, de las cuales la más grande y central es Edentia. Si hay algún comentario o pregunta con relación a la capital de nuestra constelación, si no, entonces continuaría Flor. Okay, Adelante. bueno. Gracias, Carlitos. Voy a compartir. Bien, me dicen cuando la vean. Bien, 1. Las sedes centrales de las constelaciones. Edentia abunda en mesetas fascinadoras, amplias elevaciones de materia física coronadas de vida morontial y esparcidas de gloria espiritual, pero no hay cadenas montañosas abruptas tales como existen en Urantia.
Existen decenas de miles de lagos resplandecientes y miles de arroyos que los interconectan, pero no hay grandes océanos ni ríos torrenciales. Solo las mesetas carecen de estos arroyos de superficie. El agua de Edentia y de las esferas arquitectónicas similares no es diferente del agua de los planetas evolucionarios. Los sistemas de vida de dichas esferas son tanto de superficie como subterráneos y la humedad está en constante circulación. Se puede circunnavegar Edentia por varias rutas fluviales, aunque el sistema principal de transporte es la atmósfera. Los seres espirituales naturalmente viajan sobre la superficie de la esfera, mientras que los seres morontiales y materiales hacen uso de medios materiales y semimateriales para salvar el pasaje atmosférico. Edentia y sus mundos asociados tienen una verdadera atmósfera, la mezcla usual de los tres gases que es característica de tales creaciones arquitectónicas y que incorpora los dos elementos de la atmósfera de Urantia, además del gas morontial adecuado para la respiración de las criaturas morontiales. Pero, aunque esta atmósfera es tanto material como morontial, no hay tormentas ni huracanes, tampoco hay verano ni invierno. Esta ausencia de disturbios atmosféricos y de variaciones estacionales hace posible embellecer todos los ambientes exteriores de estos mundos creados especialmente. Las mesetas de Edentia son magníficas creaciones físicas y su belleza está enaltecida por la profusión interminable de vida que abunda en toda su longitud y anchura. Excepto algunas estructuras más bien aisladas, estas mesetas no contienen obras hechas por las manos de las criaturas. Los adornos materiales y morontiales están limitados a las zonas de vivienda. Las elevaciones menores son el sitio de las residencias especiales y están hermosamente embellecidas tanto con arte biológico como con arte morontial. Ubicadas en las cumbres de la séptima cadena de mesetas están las salas de resurrección de Edentia, en las que despiertan los mortales ascendentes de la segunda orden modificada de ascensión. Estas cámaras de reensamblamiento de las criaturas están bajo la supervisión de los Melquisedec. La primera de las esferas de recepción de Edentia, como el planeta Melquisedec cerca de Salvington, también tiene salas especiales de resurrección en las que se reensamblan a los mortales de las órdenes modificadas. Los Melquisedec también mantienen dos facultades especiales en Edentia. Una, la facultad de emergencia. Se dedica al estudio de los problemas que han surgido de la rebelión de Satania. La otra, la facultad de autootorgamiento, se dedica al dominio de los nuevos problemas que surgen del hecho de que Micael realizó su autootorgamiento final en uno de los mundos de Norlathiadec. Esta última facultad fue establecida casi 40.000 años atrás, inmediatamente después del anuncio hecho por Micael de que Urantia se había seleccionado como mundo para su autootorgamiento final. El mar de cristal. La zona de recepción de Edentia está cerca del centro de administración y la rodea el anfiteatro de la sede central. Alrededor de esta zona están los centros de gobierno para las 70 divisiones de los asuntos de la constelación. La mitad de Edentia está dividida en 70 secciones triangulares, cuyos límites convergen en los edificios sede central de sus respectivos sectores. El resto de la esfera es un vasto parque natural, los jardines de Dios. Durante tus visitas periódicas, nos dicen los reveladores, a Edentia, aunque el entero planeta está abierto para tu inspección, o sea, imagínense su mente esto. La mayor parte de tu tiempo se dedicará a ese triángulo administrativo, cuyo nombre corresponde al de tu mundo residencial actual. Siempre serás bienvenido como observador en las asambleas legislativas. El área morontial, asignada a los mortales ascendentes que residen en Edentia, está ubicada en la zona media del triángulo número 35, adyacente a la sede central de los finalistas, situada en el triángulo 36. La sede general de los Univitatia ocupa una zona enorme en la región media del triángulo 34, inmediatamente adyacente a la región residencial de los ciudadanos morontiales. Es posible ver estos arreglos que se ha dispuesto para albergar por lo menos 70 divisiones mayores de vida celestial y también
que cada una de estas 70 zonas triangulares está correlacionada con alguna de las 70 esferas principales de capacitación morontial. El mar de cristal de Herentia es un enorme cristal circular de unos 170 kilómetros de circunferencia y unos 50 kilómetros de profundidad. Este magnífico cristal sirve de campo de recepción para todos los serafines de transporte y otros seres que llegan de puntos ubicados fuera de la esfera. Dicho mar de cristal facilita grandemente el aterrizaje de los serafines de transporte. En casi todos los mundos arquitectónicos hay un campo de cristal de este tipo y sirve para muchos propósitos, además de su valor decorativo, siendo utilizado para ilustrar la reflectividad del superuniverso a los grupos reunidos y como factor en la técnica de transformación de la energía para modificar las corrientes del espacio y para adaptar otras corrientes de energía que se integran. Como pueden ver, nos espera algo verdaderamente hermoso cuando lleguemos allá. Y se pueden imaginar la belleza natural que habrá si se supone que toman como ejemplo de algo hermoso como creación natural Herentia, por eso se llama el Jardín de Edén, bueno, lo vamos a ver después, como modelo de belleza física en cuanto a su estructura en plantas. Herentia es un modelo. Precioso. Precioso. Precioso, ¿verdad? Imagínate lo que nos espera. Bueno, si no hay preguntas, le paso el micrófono a Mónica, nuestra Mónica. A Wilson, a Wilson. No, me toca a mí, Carlos. 2, voy yo. Oh, sí, perdón, sí. Comparto. Adelante. Dos, el gobierno de la constelación. Las constelaciones son unidades autónomas de un universo local, estando cada constelación administrada según sus propios estatutos legislativos. Cuando los tribunales de Nevadon juzgan los asuntos del universo, todos los asuntos internos son adjudicados de acuerdo con las leyes que prevalecen en la constelación correspondiente. Los decretos judiciales de Salvington, juntamente con los estatutos de las constelaciones, las ejecutan los administradores de los sistemas locales. Las constelaciones funcionan de esta manera como unidades legislativas o como legislaturas, mientras que los sistemas locales sirven como unidades ejecutivas y de aplicación de las leyes. El gobierno de Salvington es la suprema autoridad judicial y coordinadora. Aunque la función judicial suprema descansa en la administración central de un universo local, existen 2 tribunales subsidiarios pero importantes en la sede central de cada constelación: el Concilio Melquisedec. A ver, un momentito que se me fue de aquí. Sí. El Concilio Melquisedec y el Tribunal del Altísimo. El Concilio de los Melquisedec revisa primero todos los problemas judiciales. 12 de esta orden, que han tenido cierta experiencia de requisito en los planetas evolucionarios y en los mundos de gobierno del sistema, tienen el poder de revisar las pruebas, escuchar las declaraciones y formular veredictos provisionales, que son comunicados al Tribunal del Altísimo, el Padre reinante de la constelación. La división mortal de este último tribunal consiste en 7 jueces, todos ellos mortales ascendentes. Cuanto más alto asciendas en el universo, más seguro estarás de ser juzgado por los de tu propia clase. El cuerpo legislativo de la constelación está dividido en 3 grupos. El programa legislativo de una constelación se origina en la cámara baja de los seres ascendentes, un grupo presidido por un finalista y que consiste en 1000 representantes mortales. Cada sistema nombra a 10 miembros para que participen en esta asamblea deliberante. En Herentia, en estos momentos, este cuerpo no está completo. La Cámara Media de Legisladores se compone de las huestes seráficas y sus asociados, otros hijos del espíritu materno del universo local.
Este grupo cuenta con 100 miembros y es nombrado por las personalidades supervisoras que presiden las varias actividades de estos seres que funcionan dentro de la constelación. El cuerpo asesor, o el más elevado de los legisladores de la constelación, consiste en la casa de los pares, la casa de los hijos divinos. Los padres altísimos seleccionan este cuerpo que cuenta con 10. Solo los hijos de experiencia especial pueden servir en esta cámara alta. Este es un grupo que se ocupa de determinar los hechos y ahorrar tiempo, sirviendo muy eficazmente a ambas divisiones bajas de la Asamblea Legislativa. El concilio combinado de legisladores consiste en 3 miembros de cada una de estas ramas separadas de la Asamblea Deliberante de la constelación y es presidido por el Altísimo Reinante de menor rango. Este grupo sanciona la forma final de todas las leyes y autoriza su promulgación a través de las emisoras. La aprobación de esta Comisión Suprema convierte en ley del reino las medidas legislativas. Sus acciones son finales. Los pronunciamientos legislativos de Edentia constituyen la ley fundamental de todo Norlateadec. Dejo de compartir. Luis Villamizar tiene una pregunta o un comentario. Adelante, Luis. Sí, una pregunta. De esta parte que acabamos de ver, que hay estos tribunales, ¿qué tipo de delincuencia existe allá para que podamos ser juzgados? ¿De qué mal se nos puede estar juzgando para que existan estos tribunales en la constelación? A ver, mira, no he llegado allá aún como para decirte a ciencia cierta de qué se trata, pero yo creo que igual mientras nosotros vayamos avanzando quizás vamos a cometer algunos errores y obviamente vamos a ser juzgados y por lo que además dice el documento vamos a ser juzgados por los mismos de nuestra clase, o sea, podrían ser otros seres humanos como nosotros, ya sea de Urantia o de otros planetas cercanos. Pero yo creo que sí, no sé si en realidad va a haber tanto pecado, pero algo nos tendrán que juzgar. Ajá, ¿puedo dar mi opinión? Sí, por supuesto. Yo pienso que no son tanto cosas de delincuente o pecados o gente así. Yo más bien pienso que son para dilucidar diferentes puntos de vista o de opinión para cuando se tenga algo que hacer, ¿no? Nos ponen a varios, hagan esto, y yo digo, pues yo lo quiero hacer así o así o así, pero entonces otro dice de esta manera y entramos como en un conflicto, no nos ponemos de acuerdo, ninguno de los dos está haciendo nada malo, simplemente que tenemos diferente visión de cómo lograr algo. Entonces habría que ir a esos tribunales o para que ellos decidan cómo se va a hacer, ¿no? De quién es finalmente cuál es la acción que se va a tomar, si la que propuso fulano o la que propuso esta otra persona. Eso pues me imagino yo, no sé si sea así. Gracias, Carlos. A ver, Siller tiene también una pregunta o una opinión. No, mire, buenas tardes a todos, gusto en verlos. Yo tengo una tesis sobre eso. La otra vez lo comenté y como que no les pareció, pero yo pienso eso. Mire, yo fui militar hasta los 27 años, desde los 14. Entonces yo siento que ya estando allá es una especie como de disciplina de ese tipo. Entonces, por eso es que debe haber ese tipo de figura jurídica, porque no vamos a estar tan, pienso yo, no vamos a estar tan libres como estamos aquí. Entonces allá como que los lineamientos van a ser muy estrictos para que podamos hacer lo que realmente se nos indique. Y por eso se necesitan ese tipo de organizaciones, porque debe haber como una línea muy vertical y que no nos podemos salir de ello. Una vez creo que dije que era una dictadura, pero me lo tomaron a mal, pero algo así, a lo mejor suave y lo que sea, pero con los lineamientos bien estrictos. Entonces por eso se necesita esos órganos reguladores
para que no nos salgamos de lo que debemos de hacer. Gracias, espero haberme explicado. Gracias, Siler. No sé si Wilfredo había levantado la mano o se arrepintió. ¿Sí? ¿Wilfredo? No la bajo. Ya, Ahora entonces tiene Flor. Florcita, adelante. Sí, yo creo que además de lo que han expresado, que estoy de acuerdo, o sea, no vamos a ser perfectos todavía, nuestro mundo formó parte de una rebelión, desafortunadamente, y debe de haber muchos detalles que aún no se han terminado de aclarar o no se ha creado un balance aún deseado por los problemas que surgieron a raíz de la rebelión. Entonces, probablemente también eso influye para que haya estos órganos que en algún momento, dada nuestra inmadurez o la inmadurez de algunos otros mundos que entraron también en rebelión, pues sea necesario también contar con una mayor ayuda judicial para una mayor paz, un mayor desenvolvimiento de las actividades que se conocen como propósitos del universo local y las constelaciones, creería yo. Eso es todo. Gracias, Florcita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna opinión? Ya, si es así, si nadie más tiene nada, le doy paso a Wilson. Wilson compartió fue el escritorio. ¿Por qué no me compartió? Perdón. Ahora sí. 3. Los altísimos de Norlatiadeca. Los gobernantes de las constelaciones son de la orden Borondandek, de filiación del universo local. Cuando se los comisiona a servicio activo en el universo como gobernadores de las constelaciones o en otras funciones, estos hijos son denominados los altísimos, puesto que incorporan la más elevada sabiduría administrativa combinada con la lealtad más clara e inteligente de todas las órdenes de Dios del universo local. Su integridad personal y su lealtad al grupo nunca han sido puestas en duda. Jamás ha ocurrido en Nevadón una deslealtad de los hijos Borondandek. Aquí como para recordar de dónde vienen ellos, dice el documento 20, los hijos de Dios paradisíacos. Tanto los Borondandek como los Lanonandek son traídos a la existencia por un hijo creador y su espíritu materno creativo asociado. Los Borondandek se conocen como mejor los altísimos, los padres de las constelaciones, y los Lanonandek como los soberanos de sistemas y como los príncipes planetarios. Gabriel comisiona por lo menos 3 hijos Borondandek como los altísimos de cada una de las constelaciones de Nevadón. El miembro que preside este triunvirato se conoce como el padre de la constelación, y sus 2 asociados son el altísimo de más alto rango y el altísimo de menor rango. Un padre de la constelación reina por 10.000 años estándar, alrededor de 50.000 años de Urantia, habiendo servido previamente como asociado menor y como asociado decano por periodos iguales. El salmista sabía que Edentia estaba gobernada por 3 padres de la constelación y por lo tanto habló de su morada en plural. Hay un río cuyos caudales alegrarán la ciudad de Dios, el lugar más sagrado de los tabernáculos de los Altísimos. A través de las edades ha habido gran confusión en Urantia sobre los distintos gobernadores del universo. Muchos maestros más recientes confundieron sus vagas e indefinidas deidades tribales con los padres altísimos. Aún más tarde, los hebreos mezclaron todos estos gobernantes celestiales en una deidad compuesta. Un maestro comprendió que los altísimos no eran los gobernantes supremos, pues dijo: aquel que mora en el lugar secreto del Altísimo vivirá a la sombra del Todopoderoso. En los registros de Urantia es muy difícil a veces saber exactamente a quién se refiere el término Altísimo. Pero Daniel comprendió plenamente estos asuntos. Él dijo:
El Altísimo gobierna en el reino de los hombres y se lo otorga a quien quiera él desea. Los padres de la constelación poco se ocupan de los individuos de un planeta habitado, pero están estrechamente asociados con las funciones legislativas y relacionadas con la ley de las constelaciones que tan grandemente conciernen a cada raza mortal y grupo nacional de los mundos habitados. Aunque el régimen de la constelación se interpone entre vosotros y la administración del universo, como individuos vosotros comúnmente no os ocuparéis mucho del gobierno de la constelación. Vuestro mayor interés se conectará normalmente con el sistema local de Satani, pero temporalmente Urantia está estrechamente relacionada con los gobernantes de la constelación debido a ciertas condiciones planetarias y del sistema, consecuencias de la rebelión de Lucifer. Los altísimos de Edentia tomaron ciertas fases de la autoridad planetaria en los mundos rebeldes en el momento de la secesión de Lucifer. Han continuado ejerciendo este poder y los ancianos de los días desde hace mucho tiempo confirmaron esta asunción de control de estos mundos descarriados. Indudablemente continuarán ejerciendo esta jurisdicción asumida hasta tanto viva Lucifer. Buena parte de esta autoridad generalmente correspondería en un sistema leal al soberano del sistema. Pero existe aún otra manera por la cual Urantia se relacionó en forma peculiar con los altísimos. Cuando Micael, el hijo creador, estaba en su misión final de auto-otorgamiento, ya que el sucesor de Lucifer no gozaba de autoridad plena en el sistema local. Todos los asuntos de Urantia relacionados con el auto-otorgamiento de Micael fueron supervisados directamente por los altísimos de Norlatia Dec. Aquí termina el documento número 3. Preguntas, aportes. Y si no, continúa Carlitos. Sí, gracias, Wilson. Pero Continúa. Mónica va a decir algo. Y le toca a esa Flor, sí. Flor. Sí, perdón. No, es bien cortito. Lo que pasa es que en mi vida de católica, yo tenía la confusión entre el Altísimo y el Todopoderoso. O sea, no, en realidad no tenía la confusión, pensé que eran la misma persona, pensé que era Altísimo era Dios y el Todopoderoso era Dios. Y hay un salmo, que es el Salmo 91, que incluso la gente lo usa como un amuleto de buena suerte. Cuando tú vas a una casa, de repente ves una Biblia abierta. ¿Y dónde está abierta? En el Salmo 91. Porque lo usan como una especie de protección, como un amuleto de la buena suerte para que no les pase nada. Donde dice que tú moras a la sombra de... no. Claro, que moras a la sombra del Todopoderoso. Es lo mismo que dice en el numeral que acabas de leer, Wilson. Eso solamente, gracias. Gracias, Mónica. Sí, lo que pasa es que cuando vino Melquisedec, los alumnos que tuvo, todos los del grupo que él tenía, máximo él pudo enseñarle hasta los altísimos, porque no entendían más allá. Luego, cuando él fue por allá a la India, creo que pudo enseñar algo más arriba de los altísimos, de los ancianos de los días. Pero pues, como no teníamos la capacidad de entender, pues solamente fue hasta los altísimos que él pudo hablar. Chinitos. Y hasta ahora no lo entendemos bien. Sí. Claro, porque la Adelante, revelación siempre es de Florcita. acuerdo al momento cultural que vive el hombre, ¿no? O sea, si no pueden entender más allá de su entorno, de su marco de referencia, pues es difícil que les puedan explicar algo que totalmente está fuera de contexto, aparentemente, ¿no? Bien. Lo voy a compartir. Número 4. El monte de la asamblea. El fiel de los días. El monte de reunión más sagrado es la morada del fiel de los días, el representante de la Trinidad del paraíso que actúa en Edentia. Aquí les puse esta tablita para que vean, es un recordatorio de dónde se deriva, en este caso, el fiel de los días, que es lo que va a hablar esta primera parte. Y bueno, vemos que se derivan de la Trinidad junto con todos los que, como dice Jaime, la familia Díaz. Los fieles de los días se derivan de acá y son embajadores de la Trinidad dentro de Edentia, ¿no? Dice, este fiel de los días es un hijo de la Trinidad paradisiaca,
y ha estado presente en Edentia como representante personal de Emmanuel desde la creación del mundo sede central. Por siempre, el fiel de los días está a la diestra de los padres de la constelación para asesorarlos. Pero aquí hay algo que podríamos tomar también como enseñanza. Dice, pero jamás pronuncia consejos a menos que se le pida. Esa es una enseñanza que creo que nos podría caer bien a tomarlo en cuenta, por si acaso. Bien. Los elevados hijos paradisíacos no participan nunca en la dirección de los asuntos de un universo local, excepto según se los soliciten los gobernantes actuantes de dichos reinos. Pero todo lo que es el unión de los días para el Hijo Creador, lo es el fiel de los días para los altísimos de la constelación. A ver, vamos a revisar este párrafito nuevamente para ponerlos en el contexto de dónde van. Dice, pero todo lo que es el unión de los días, y aquí puse abajo Emmanuel. Este personaje va a ser muy interesante, ya nos van a hablar más de él, y sobre todo cuando, un poquito antes de cuando Jesús se autootorga, bueno, cuando Micael se autootorga aquí a nuestro planeta, Emmanuel es el que habla con él de dar lineamientos, entonces vamos familiarizándonos con esto, ¿no? Y entonces, es el unión de los días para el Hijo Creador, ¿dónde está el Hijo Creador? En el universo local. Entonces, pero todo lo que es el unión de los días para el Hijo Creador, lo es el fiel de los días para los altísimos de la constelación. Bien. Dice, la residencia del fiel de los días, bueno, y aquí les quise poner esta tablita, que es muy similar a la anterior, pero si se dan cuenta, en la anterior estoy subrayando, resaltando fieles de los días. En esta tengo uniones de los días. Igual, entre más vemos estas tablitas, entre más vemos estas referencias, mejor se van asentando en nuestra mente para cuando los reveladores nos están diciendo algunos detalles de tipo administrativo. Bien. La residencia del fiel de los días de identidad es el centro en la constelación del sistema del paraíso de comunicación y recolección de datos extrauniversales. Estos hijos de la Trinidad, con sus séquitos de personalidades de Abona y del paraíso, en enlace con el unión de los días de supervisión, o sea, Emmanuel en este caso de nuestro universo local, están en comunicación directa y constante con su orden en todos los universos, aún hasta Abona y el paraíso. El monte más sagrado es exquisitamente hermoso y maravillosamente adornado, pero la morada del Hijo del Paraíso es modesta en comparación con la morada central de los Altísimos y las 70 estructuras que la rodean y que comprenden la unidad residencial de los hijos Brondaví. Estos edificios son exclusivamente residenciales. Están totalmente separados de los grandes edificios que constituyen la sede administrativa en la que se tratan los asuntos de la constelación. La residencia del fiel de los días de Edentia está ubicada al norte de estas residencias de los Altísimos y se la conoce como el Monte de la Asamblea del Paraíso. En estas mesetas consagradas, los mortales ascendentes, como nosotros seremos, se reúnen periódicamente para escuchar a este hijo paradisíaco relatar el largo e interesante viaje de los mortales en progreso a través de los 1.000 millones de mundos de perfección de Abona y a continuación hasta las delicias indescriptibles del paraíso. Y es en estas reuniones especiales en el Monte de la Asamblea que los mortales morontiales conocen mejor a los varios grupos de personalidades de origen en el universo central. El traidor Lucifer, cierta vez soberano de Satania, en el sistema local, al anunciar sus exigencias de una mayor jurisdicción, intentó desplazar a todas las órdenes superiores de filiación en el plan gubernamental del universo local. Se lo propuso en su corazón diciendo, elevaré mi trono por encima de los hijos de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea en el norte y seré como el Altísimo. Aquí podemos ver la intención en estas palabras. Intentó desplazar a las órdenes superiores. O sea, se necesita creo que mucho ego o mucha seguridad en sí mismo para intentar desplazar a órdenes superiores, creo yo, y sobre todo creadores, ¿no? Porque después de todo él se deriva, es hijo de Micael. Y luego también aquí, elevaré mi trono por encima de los hijos de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea y seré como el Altísimo. Demasiado amor por sí mismo, yo creo. Pero bueno.
Los 100 soberanos del sistema concurren periódicamente a los cónclaves de Edentia que deliberan sobre el bienestar de la constelación. Después de la rebelión de Satania, los archirrebeldes de Jerusalén pretendían concurrir a estos concilios de Edentia tal como lo habían hecho en ocasiones pasadas, y no se encontró forma de evitar esta arrogante actitud hasta después del autootorgamiento de Micael en Urantia y su subsiguiente asunción de la soberanía ilimitada en todo el Evadón. Desde aquel día, no se ha permitido jamás a estos instigadores del pecado sentarse en los concilios de Edentia de los soberanos leales de los sistemas. El hecho de que los maestros de los tiempos antiguos conocían a estos asuntos se demuestra por el registro. Esto debe estar en nuestras escrituras. Y hubo un día en que los hijos de Dios se apersonaron ante los altísimos y Satán también concurrió y se presentó ante ellos. Esta es una declaración de hechos, sea cual fuere la conexión en la cual aparece. Desde el triunfo de Cristo, todo Norlatiadec se está limpiando de pecado y de rebeldes. Poco antes de la muerte de Micael en la carne, el asociado de Lucifer caído, Satán, intentó concurrir a un cónclave de Edentia, pero la solidificación del sentimiento contra los archirrebeldes había alcanzado el punto en que las puertas de la compasión estaban casi universalmente cerradas de modo tal que no dieron pie a los adversarios de Satán. Y algo muy interesante que nos dicen los reveladores: cuando no se abre la puerta para dejar pasar el mal, no existe oportunidad para el pecado. Las puertas de los corazones de todo Edentia se cerraron contra Satán. Fue rechazado unánimemente por los soberanos del sistema reunidos, y en este momento fue cuando el Hijo del Hombre contempló a Satán caer como un relámpago de los cielos. Recordemos que esas palabras están entre comillas, las tenemos también en nuestra información tradicional. Desde la rebelión de Lucifer se ha provisto de una nueva estructura cerca de la residencia del fin de los días. Este edificio temporal es la sede del enlace con el Altísimo, quien funciona en estrecho contacto con el Hijo Paradisiaco como asesor para el gobierno de la constelación en todos los asuntos que se relacionan con la política y actitud de la orden de los días hacia el pecado y la rebelión. Y dejo de compartir, por si hay algún comentario, que parece que quedó demasiado claro. Javier, adelante, Javier. Gracias, Flor. Pues siento que hay mucho respeto por cada ser. Yo lo miro desde mi punto de vista y que alguien venga a subirse encima de todos y decir qué pena yo aquí mando, es como decirle a los jefes, qué pena, córranse para allá que aquí mando yo. Yo cogería y sale este de aquí. Pero ella es muy respetuoso, lo dejaron listo, hágale hasta cuando se llenó la copa y le dijeron, yo en un momento en la primera, sale y ya, no me imagino el respeto tan grande que tienen por cada ser, así esté equivocado, sepan que la están barrando, lo dejan actuar, un respeto muy profundo, eso sentí ahorita. Sí, totalmente. Yo recuerdo la primera vez que leí ese párrafo y dije, wow, sí que es audacia, pero en extremo, o sea, quererte poner por encima de los que están arriba de ti, como que es mucho ego o mucho amor a sí mismo o mucha falta de conciencia de una realidad, ¿no? La verdad raya en lo absurdo, creo yo. Pero bueno, cada quien tiene sus razones y somos personalidades diferentes y claro, ellos se equivocan porque entre más abajo están, se va diluyendo la divinidad y claro, con el fin de entendernos mejor a nosotros, pero también existe más riesgo de ese tipo de detalles no bonitos, ¿no? Ok, bueno, paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Sí, gracias, Flor. 5. Los padres de Edentia desde la rebelión de Lucifer. La rotación de los altísimos en Edentia se suspendió al tiempo de la rebelión de Lucifer. Ahora tenemos los mismos gobernantes que estaban en el cargo en ese momento. Deducimos que estos gobernantes no serán reemplazados hasta que no se elimine finalmente a Lucifer y a sus asociados.
El gobierno presente, actual, de la constelación, sin embargo, ha sido ampliado para incluir a 12 hijos de la orden Borongadek. Recordemos que las constelaciones están gobernadas por 3 altísimos y se van ellos rotando. Uno de ellos es el padre de la constelación, el otro viene siendo el de mayor rango, el otro el de menor rango, y después de un tiempo que se leyó ahora de 10.000 años de allá, que equivalen a 50.000 años nuestros, ellos se rotan. Pero esa rotación se suspendió, nos dice aquí, cuando ocurrió la rebelión. Pero entonces, al ocurrir la rebelión, se añadieron 9 Borongadek más para ayudar en el gobierno. Y entonces, así, con los 3 que hay, más los 9, son 12 que vamos a ver cuáles son. Pues el primero, el padre de la constelación, ¿no? El actual gobernador altísimo de Norlatiadec, es el número 617.318 de la serie Borongadek de Nevadon. Sirvió en muchas constelaciones de todo nuestro universo local, antes de tomar a su cargo las responsabilidades de Edentia. Segundo es el asociado altísimo de más alto rango, y tercero, el asociado altísimo de menor rango. Entonces recordemos que al pasar los 50.000 años, pues yo asumo que el altísimo de menor rango pasa a ser el padre de la constelación, el padre de la constelación pasaría a ser el altísimo de más rango, y el de más rango pasaría pues a ser el altísimo de menor rango, y así sucesivamente se van rotando. Pero eso en este momento está suspendido. Vino un cuarto que se conoce como el asesor altísimo, y es el representante personal de Micael desde que alcanzó la condición de hijo mayor. Recordemos que Micael es un hijo creador, pero cuando los hijos creadores completan sus 7 autootorgamientos, reciben un título extra. Ahora se les llama también hijo mayor. Cuando se dice hijo mayor, ¿eso qué significa? Que ya hizo sus 7 autootorgamientos y que es soberano absoluto de su universo local. Entonces tiene él un representante allí en ese gobierno, en la constelación, que es el asesor altísimo. Quinto, el ejecutivo altísimo. Es el representante personal de Gabriel, y que está pues ahí estacionado. La palabra estacionado no me gusta mucho, me hace pensar como si fuera un carro que se estaciona. Yo diría más bien está residenciado, que habita en Edentia ese ejecutivo altísimo junto con los demás desde la rebelión de Lucifer. El sexto es el jefe altísimo de los observadores planetarios. Es el director de los observadores Borongadek, que están residenciados o estacionados en los mundos aislados de Satania. Cuando ocurrió lo de la rebelión, a los 37 planetas que cayeron, que cayeron en la rebelión, pues a cada uno de esos planetas se envió un observador Borongadek, que están todavía allí. Aquí debe estar el nuestro. Y entonces allá en la constelación hay uno que es el jefe altísimo de todos esos observadores, de esos 37. Ese es el número 6. El número 7 se conoce como el árbitro altísimo, el hijo Borongadek, a quien se confió la tarea de ajustar, es decir, corregir, resolver todas las dificultades consecuentes a la rebelión dentro de la constelación. El octavo es el administrador de emergencia altísimo. Es el hijo Borongadek encargado de la tarea de adaptar las promulgaciones de emergencia de la legislatura Norlatiadec a los mundos aislados por la rebelión de Satania. El número 9, el mediador altísimo. El hijo Borongadek, asignado a la armonización de los ajustes especiales del autootorgamiento en Urantia, con la administración de rutina de la constelación, la presencia de ciertas actividades de arcángeles y numerosas otras ministraciones irregulares en Urantia, juntamente con las actividades especiales de las brillantes estrellas vespertinas en Jerusalén, requieren la función de este hijo. Décimo, el altísimo juez abogado, jefe del tribunal de emergencia dedicado al ajuste de los problemas especiales de Norlatiadec que surgen de la confusión consiguiente a la rebelión de Satania. El número 11, el enlace altísimo, el hijo Borongadek asignado a los gobernantes de Edentia,
pero comisionado como asesor especial del Fiel de los Días. El Fiel de los Días, recordemos, ya creo que se comentó, es el representante de la Trinidad, el embajador de la Trinidad en las constelaciones. Cada constelación tiene uno. Sobre el mejor, ¿no? Ese es un asesor especial del Fiel de los Días y lo asesora sobre el mejor curso a seguir en el manejo de los problemas pertenecientes a la rebelión y a la deslealtad de las criaturas. Y el número 12, el director altísimo, porque todos estos 12 forman como una especie de consejo, digamos así. Entonces él es el director altísimo, es el presidente de este concilio de emergencia de Edentia, ¿no? Porque recordemos que no todas las constelaciones tienen a 12 Borondandek. Esto fue un concilio de emergencia aquí en Edentia. Todas las personalidades asignadas a Norlatiadec debido a la sublevación de Satania, todos los que hemos leído, constituyen el concilio de emergencia. Y la autoridad que lo preside es un hijo Borondandek de extraordinaria experiencia. Y ese es el director altísimo. Esto no toma en cuenta, aparte de esos 12, no toma en cuenta a los numerosos Borondandek enviados de las constelaciones de Nevadón y a otros que también residen en Edentia. Desde la rebelión de Lucifer, los padres de Edentia han ejercido un cuidado especial sobre Urantia y los demás mundos aislados de Satania. Hace mucho tiempo, el profeta reconoció la mano controladora de los padres de la constelación en los asuntos de las naciones. Y aquí está entre comillas esta cita, que si no está en el libro de Deuteronomio, y dice, cuando el Altísimo repartió su heredad a las naciones, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos. Todo mundo en cuarentena o aislado tiene un hijo Borondandek que actúa como observador. No participa en la administración planetaria, excepto cuando el padre de la constelación le manda intervenir en los asuntos de las naciones. En efecto, es este observador altísimo el que gobierna en los reinos de los hombres. Urantia es uno de los mundos aislados de Norlatiadec y se ha asignado a un observador Borondandek desde la traición de Caligastia. Cuando Maquiventa Melquisedec ministró en forma semimaterial en Urantia, homenajeó respetuosamente al observador altísimo por aquel entonces asignado, tal como está escrito. Y Melquisedec, rey de Salem, fue el sacerdote del Altísimo. Él se presentó así como el sacerdote del Altísimo. Melquisedec reveló las relaciones de este observador altísimo con Abraham cuando dijo, bendito sea el Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, Luis. Entiendo que cuando se dio la revelación, todavía Lucifer y compañía andaban dando vueltas por ahí. Nosotros no hemos recibido ninguna forma donde, o sea, una actualización de ver qué pasó con ese proceso, cómo va ese proceso, o si hay alguna manera de saberlo. Perdón, ¿qué nombre dijo? ¿Lucifer? ¿Andaba por ahí libre? Sí, como dice ahí, que todavía, que esa comisión están allí todavía y que no van a tomar las medidas completas hasta que Lucifer sea eliminado, por supuesto. Pero no, yo entiendo que Lucifer no está libre. Lucifer está detenido junto con Satanás en el mundo prisión, en Jerusalén. El que anda por aquí es Caligastia y su mano derecha, la Ligastia, pero no Lucifer. Ok, y entonces, y todavía no sabemos, o sea, no ha habido una actualización de la revelación de alguna manera por para ahí saber. hay algunos que creen que ya eso ocurrió y dicen el año, pero eso no, el libro pues no nos dice eso. Si ha ocurrido o no ha ocurrido, pues yo no lo sé. Ok. Flor, sí. Muy bien. No, lo que dicen es que al tiempo de que los reveladores dieron esta revelación, se inició el juicio Gabriel versus Lucifer. Se empezaron las primeras audiencias. Pero dado que el tiempo, o sea, imagínense, si la rebelión ocurrió hace 200.000 años,
ahorita y apenas está empezando el juicio, o sea, Lucifer fue agarrado cuando Jesús finalmente ganó, digamos, la rebelión, ese momento. Y si después de todo ese tiempo, apenas al tiempo de la revelación, empezaron las primeras audiencias del juicio, o sea, fue hace 10 minutos, o sea, fue hace muy poquito tiempo. Yo no sé por qué algunos piensan que ya fue adjudicada. Yo no creo que ya fue adjudicada. Yo creo que el problema es bastante grande y además ellos se toman su tiempo para llevar a cabo ese tipo de situaciones. No es de un día para otro, ya lo eliminamos y ya. El que yo sé que está aquí es Caligastia. No mencionan Caligastia sí, pero yo creo que todavía está vivo Lucifer. Gracias, Flor. Sí. Bien, pues si no hay más comentarios, entonces los dejo con Mónica. ¿Tiene cerrado el micrófono, Mónica? Ahí sí, no podía abrir el micrófono, perdón. 6. Los jardines de Dios. Las capitales de los sistemas están particularmente hermoseadas con construcciones materiales y minerales, mientras que la sede central del universo refleja más bien la gloria espiritual. Pero las capitales de las constelaciones son la cumbre de las actividades morontiales y de los embellecimientos vivientes. ¿Se imaginan ustedes cómo será un embellecimiento viviente? Por ejemplo, puede haber, no sé, un árbol, algo lindo, y se cansa un poco y se mueve. No sé, va a ser muy divertido esto. Vamos, en los mundos sede central de la constelación, el embellecimiento viviente se utiliza en forma más general y en esta preponderancia de vida, artesanía botánica, que hace que estos mundos se llamen los jardines de Dios. Los jardines de Dios. Alrededor de la mitad de Edentia está dedicada a los exquisitos jardines de los Altísimos, y en estos jardines se encuentran entre las creaciones morontiales más encantadoras del universo local. Esto explica por qué los sitios extraordinariamente bellos en los mundos habitados de Norlatiadec tan frecuentemente se llaman el Jardín del Edén. Ahí pusimos una laminita para que vean cómo podría ser este tipo de jardines. Ubicado en un sitio central, en este magnífico jardín se encuentra el templo de adoración de los Altísimos. El salmista debe haber sabido algo de todas estas cosas, pues escribió: ¿quién ascenderá a las colinas de los Altísimos? ¿Quién se hallará en este lugar sagrado? Aquel cuyas manos estén limpias y cuyo corazón sea puro, aquel que no haya abandonado su alma a la vanidad ni jurado en vano. En este templo, los Altísimos, cada 10º día de recreación, conducen a toda Edentia en contemplación adoradora de Dios el Supremo. Los mundos arquitectónicos disfrutan de 10 formas de vida de la orden material. En Urantia existe vida vegetal y animal, pero en un mundo como Edentia hay 10 divisiones de órdenes materiales de vida. Si pudierais visualizar estas 10 divisiones de la vida de Edentia, vosotros rápidamente clasificaríais a las primeras 3 como vegetales y las últimas 3 como animales, pero seréis totalmente incapaces de comprender la naturaleza de los 4 grupos intermedios de formas de vida floríficas y fascinadoras. Ya de verdad que no puedo imaginar cómo serán esos tipos de vida. Aún la vida claramente animal es muy distinta de los mundos evolucionarios, tan distinta que es casi totalmente imposible describir para la mente mortal
el carácter singular y la naturaleza afectuosa de estas criaturas que no hablan. Existen miles y miles de criaturas vivientes que vuestra imaginación no podría de ninguna manera imaginar. La entera creación animal es de una orden totalmente diferente de las groseras especies animales de los planetas evolucionarios. Pero toda esta vida animal es sumamente inteligente y está exquisitamente dispuesta a ayudar. Y todas las distintas especies son sorprendentemente suaves y conmovedoramente gregarias. No existen criaturas carnívoras en estos mundos arquitectónicos. No hay nada en todo Edentia que pueda asustar a un ser viviente. La vida vegetal también es muy distinta de la de Urantia, consistiendo de variedades tanto materiales como morontiales. Los crecimientos materiales tienen una coloración verde característica, pero los equivalentes morontiales de vida vegetativa tienen un tinte violeta u orquídeo de distintas tonalidades y reflejos. Dicha vegetación morontial es puramente un crecimiento de energía. Cuando se la ingiere, no hay ningún residuo. Estos mundos arquitectónicos, siendo dotados de 10 divisiones de vida física, sin mencionar las variedades morontiales, proveen extraordinarias posibilidades para el embellecimiento biológico del panorama y para las estructuras materiales y morontiales. Los artesanos celestiales dirigen a los Spornagia nativos en su amplio trabajo de decoración botánica y embellecimiento biológico, mientras que vuestros artistas deben recurrir a la pintura inerte y al mármol sin vida para retratar sus conceptos. Los artesanos celestiales y los Univitatia más frecuentemente utilizan materiales vivientes para representar sus ideas y captar sus ideales. Si disfrutas de las flores, arbustos y árboles de Urantia, será para tus ojos un verdadero festín contemplar la belleza botánica y la grandeza floral de los jardines excelsos de Edentia. Pero está más allá de mi poder de descripción emprender la tarea de transmitir a la mente mortal un concepto adecuado de estas bellezas de los mundos celestiales. En verdad, el ojo no ha visto glorias tales como las que aguardan tu llegada en estos mundos de aventura de ascensión mortal. A mí me encantan las plantas, los árboles, la naturaleza, así que me voy a dejar sorprender cuando llegue allá. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces continuamos con Wilson. 7. Los Univitatia. Los Univitatia son los ciudadanos permanentes de Edentia y de sus mundos asociados. Están bajo supervisión todos los 770 mundos que rodean la sede de la constelación. Estos hijos del Hijo Creador y del Espíritu Creativo están proyectados en un plano de existencia entre lo material y lo espiritual, pero no son seres morontiales. Los nativos de cada una de las 70 esferas principales de Edentia poseen diferentes formas visibles y se sincronizan las formas morontiales de nosotros los mortales para corresponder con la escala ascendente de los Univitatia cada vez que los peregrinos se mudan de una esfera de Edentia a otra, a medida que van pasando sucesivamente del mundo número 1 al mundo número 70. Espiritualmente, los Univitatia son semejantes, intelectualmente varían, así como lo hacen los mortales, en su forma. Muchos se asemejan al estado morontial de la existencia y son creados para funcionar en 70
órdenes distintas de personalidad. Cada una de estas órdenes de Univitatia, perdón que se me apareció una cosa acá, cada una de estas órdenes de Univitatia exhibe 10 variaciones principales de actividad intelectual, y cada uno de estos tipos intelectuales variables preside sobre la capacitación especial y las facultades culturales de socialización ocupacional o práctica progresiva en alguno de los 10 satélites que giran alrededor de cada uno de los mundos principales de Edentia. Estos 700 mundos menores son esferas técnicas de instrucción práctica en la operación del entero universo local y están abiertos a todas las clases de seres inteligentes. Estas escuelas de capacitación para pericias específicas y conocimiento técnico no se conducen exclusivamente para los mortales ascendentes, aunque los estudiantes morontiales constituyen el grupo más grande de todos aquellos que asisten a estos cursos de capacitación. Cuando sea recibido en cualquiera de los 70 mundos principales de cultura social, se te dará permiso inmediato para cada uno de los 10 satélites que lo rodean. Chévere. En las diversas colonias de cortesía, los mortales morontiales ascendentes predominan entre los directores de reversión. Pero los Univitatia representan el grupo más grande asociado con el cuerpo de Nevadón de artesanos celestiales. En todo Orbonton, ningún ser de fuera de Abona, a excepción de los abandonteros de Ubersa, puede igualar a los Univitatia en habilidad artística, adaptabilidad social y capacidad de coordinación. Estos ciudadanos de la constelación no son en realidad miembros del cuerpo de artesanos, pero trabajan libremente con todos los grupos y contribuyen mucho a hacer de los mundos de la constelación las esferas principales para la realización de las magníficas posibilidades artísticas de la cultura de transición. No funcionan más allá de los confines de los mundos sede central de la constelación. Dejo de compartir y si algún aporte o alguna pregunta. Entonces continuamos. No me estoy preocupando, Laurita no ha hecho ninguna pregunta. Laurita, ¿estás bien? Laurita, yo estoy echando de menos tus preguntas. Y Claudia, me hizo falta Claudia también, anda por ahí. Bueno, en fin. 8. Los mundos de capacitación de Edentia. La dote física de Edentia y de las esferas que lo rodean es casi perfecta. Difícilmente podrían igualar la magnitud espiritual de las esferas de Salvington, pero sobrepasan de lejos las glorias de los mundos de capacitación de Jerusalén. Todas estas esferas de Edentia están energizadas directamente por las corrientes universales del espacio, y sus enormes sistemas de poder, tanto material como morontial, son expertamente supervisados y distribuidos por los centros de la constelación, asistidos por un cuerpo competente de controladores físicos decanos y supervisores del poder morontial. El tiempo transcurrido en los 70 mundos de capacitación transicional de la cultura morontial, asociado con el tiempo de Edentia de ascensión mortal, es el periodo más tranquilo en la carrera de un mortal ascendente hasta el estado de finalista. Esta es en realidad la típica vida morontial. A pesar de que se te vuelve a reacondicionar cada vez que pasas de un mundo cultural importante a otro, sigues reteniendo el mismo cuerpo morontial y no hay periodos de inconsciencia de la personalidad. Tu estadía en Edentia y en sus esferas asociadas será dedicada principalmente a dominar la ética de grupo. Esa va a ser una tarea difícil, dominar la ética de grupo. El secreto de una interrelación agradable y beneficiosa entre las distintas órdenes universales y superuniversales de personalidades inteligentes. En los mundos de estancia, completaste la unificación de la personalidad mortal evolutiva. En la capital del sistema lograste la ciudadanía en Jerusalén y alcanzaste el deseo de someter el yo a las disciplinas de las actividades de grupo y de las empresas coordinadas. Pero ahora, en los mundos de capacitación de la constelación,
lograrás la verdadera socialización de tu personalidad morontial evolutiva. Esta adquisición cultural excelsa consiste en aprender cómo, 1, vivir con felicidad y trabajar con eficacia con 10 morontiales diversos, mientras que 10 de estos grupos se asocian en compañías de 100 y luego en federaciones de un cuerpo de 1000. 2. Morar con regocijo y cooperar sinceramente con 10 univitatias, quienes, aunque similares intelectualmente a los seres morontiales, son muy distintos en todos los otros aspectos. Además, debes funcionar con este grupo de 10 como sus coordinados con 10 otras familias, que a su vez están confederadas en un cuerpo de 1000 univitatias. 3. Lograr un ajuste simultáneo tanto de los seres morontiales semejantes como de estos anfitriones univitatia. Adquirir la habilidad de cooperar voluntaria y eficazmente con vuestra propia orden de seres de estrecha asociación operativa con un grupo de criaturas inteligentes un tanto disimilar, o sea, diferentes. Aquí ya estaremos con los que llegan de muchos otros sistemas, por lo tanto son tipos diferentes de vida. 4. Mientras funcionas con seres similares y distintos de ti, lograr la armonía intelectual y hacer el ajuste vocacional con ambos grupos de asociados. 5. Mientras alcanzas una socialización satisfactoria de la personalidad en los niveles intelectual y vocacional, perfeccionar ulteriormente la habilidad de vivir en contacto íntimo con seres similares y ligeramente disimilares con un nivel de irritabilidad y resentimiento cada vez menores. Los directores de reversión mucho contribuyen a este logro a través de sus actividades de recreación en grupo. 6. Ajustar todas estas distintas técnicas de socialización al adelanto de la coordinación progresiva de la carrera de ascensión al paraíso. Aumentar el discernimiento universal, enalteciendo la habilidad para comprender los significados y objetivos eternos ocultos dentro de estas actividades espaciotemporales aparentemente insignificantes. 7. Y luego, culminar todos estos procedimientos de multisocialización con el enaltecimiento concurrente del discernimiento espiritual en lo que respecta al aumento de todas las fases de las dotes personales a través de la asociación espiritual con el grupo y de la coordinación morontial. Nos dicen aquí, intelectual, social y espiritualmente, 2 criaturas morales no aumentan sus potenciales personales de logro universal al doble, mediante una técnica asociativa, sino que multiplican casi por 4 sus posibilidades de logro y cumplimiento. Importante, ¿no? Por ahí hay una frase que dice que un grupo bien unificado equivale a la suma del cuadrado de la cantidad de las partes involucradas. Imagínense nada más cómo puede ser. Hemos descrito la socialización en Edentia como la asociación de un mortal morontial con un grupo familiar de univitatias que consiste en 10 individuos intelectualmente disimilares concomitantemente con una asociación similar con 10 seres morontiales semejantes. Pero en los primeros 7 mundos principales, un solo mortal ascendente vive con 10 unitarias. En el segundo grupo de 7 mundos principales, 2 mortales moran con cada grupo nativo de 10, y así sucesivamente hasta que en el último grupo de 7 esferas principales, 10 seres morontiales se domicilian con 10 univitatias. A medida que aprendes a socializar mejor con los univitatias, practicarás tal ética mejorada en tus relaciones con tus semejantes progresores morontiales. Como mortales ascendentes, disfrutaréis de vuestra estadía en los mundos de progreso de Edentia, pero no experimentaréis ese entusiasmo personal de satisfacción que caracteriza vuestro contacto inicial con los asuntos universales en la sede central del sistema o vuestra despedida final con esas realidades en los mundos finales de la capital del universo. Entonces, de aquí podemos derivar que la socialización es básicamente, o sea, el aprender a convivir, trabajar y vivir con otros seres. Y eso podemos empezar a implementarlo aquí. Lo que pasa es que yo sé que es un poco difícil, pero sería una buena tarea empezar a hacerlo, que de hecho, si algo necesita nuestro mundo es justamente eso, que aprendamos a trabajar en equipo, que aprendamos a
aplicar tolerancia, paciencia y tolerancia. Ya con eso, paciencia y tolerancia, ya con eso ya la llevamos de gana. Una buena lección. Bueno, si no hay... Laurita. Ay, qué bueno, Laurita. Yo estaba preocupando, no me has hecho ninguna pregunta. Ya te extrañaba. No, en realidad este documento es muy bonito y no, al menos a mí no me ha creado dificultades. Pero sí quería hacer un poco hincapié en lo que acabas de decir, que es verdaderamente sorprendente que todo el paso por la constelación se ha dedicado a la socialización, porque no es entre nosotros, sino ya con otros seres muy diferentes a nosotros. No sé, eso es lo que me sorprende, pero vamos, me parece muy bonito. Pero son muchos pasos por muchas esferas y tal para lograr solamente ese objetivo. Quiere decir que eso es difícil. Y si lo unimos un poco con lo que hablábamos antes del poder judicial y todas estas cosas, pues posiblemente aquí sean los grandes pecados que cometamos, ¿no? Quizás ahí entre el orgullo, quizás ahí entre la soberbia o la discriminación, porque todo un sistema jurídico dedicado a un solo objetivo, que es la socialización, si lo entroncamos, pues no sé, da que pensar. Claro, debe ser complicado, o sea, si aquí entre nosotros, que todos nos parecemos, o sea, físicamente, ok, diferimos, porque no hay dos seres humanos iguales, pero básicamente tenemos lo mismo todos, no nos podemos lograr llevar bien. Ahora imagínate cuando nos junten con personalidades de otros mundos habitados, donde las características evolucionarias de dicha esfera son totalmente diferentes, por lo tanto el tipo de vida o el modelo de vida es diferente. Quizá, como dijo Carlos, o sea, simplemente que somos diferentes y es complicado tener dos puntos de vista iguales, ¿no? Entonces, sí, quizás se requiere una especie de intermediario para poder lograr cuál es el mejor punto de vista o la mejor manera de llevar a cabo una determinada situación. Y va a ser difícil, pero yo creo que al mismo tiempo pues sería muy atractivo. Imagínate convivir con seres que no saben a lo mejor no sé ni por dónde te están viendo o sea, debe ser fascinante, yo lo encuentro. Entonces, sí, representa un reto para nosotros, va a representar un reto, pero el reto podría empezar ahorita, aquí, que es donde necesitamos. Sí. Martita, adelante. Gracias, Florecita. Primero, felicitaciones por los temas muy bien trabajados, muy bonitos. Las imágenes están hermosas, de verdad. Y quería decir que hay algo muy importante que dan ahí y es que nos hablan es del resentimiento. O sea, que nosotros no pensemos que al tercer día o a los 1000 años o cuando nos despertemos en los mundos de estancia vamos a tener ya la aureola, que realmente que es algo que se trabaja mucho allá del resentimiento y vamos a tener todas esas emociones todavía, ¿no? Todos esos como registros que llevamos desde aquí y hablan de otras emociones, entonces es bien como curioso eso, ¿no? Porque pues pensamos que pasamos allá y ya somos angelitos y resulta que no, que nos quedan todavía todos esos vestidos para trabajarlos de ahí para arriba. Sí, así es. Así es. Bueno, pero qué bueno que tenemos esa gran oportunidad y ese reto por delante. Eso significará vida también, ¿no? Bueno, le paso el micrófono a Carlitos. Carlitos, adelante. Gracias, Flor. 9. La ciudadanía en Edentia. Después de graduarse en el mundo número 70, los mortales ascendentes toman residencia en Edentia. Los mortales ascendentes asisten ahora por primera vez a las asambleas del paraíso y escuchan la historia de su prolongada carrera tal como la describe el fiel de los días, la primera de las personalidades supremas de origen de la Trinidad que han conocido. Ese es el primer ser que viene directamente desde el paraíso que vamos a conocer, el fiel de los días. Esta entera estadía en los mundos de capacitación de la constelación que culmina en la ciudadanía en Edentia es un periodo de verdadera y celestial felicidad para los progresores morontiales. A través de tu estadía en los mundos del sistema, estuviste evolucionando de un ser casi animal a una criatura morontial. Eras más material que espiritual. En las esferas de Salvington, aquí nos brincamos la constelación, no, pasamos allá
en las esferas de Salvington, evolucionarás de un ser morontial al estado de un verdadero espíritu. Serás más espiritual que material. Esos son los dos extremos. Pero en la mitad tenemos esto. En Edentia, los ascendentes están a mitad de camino entre sus estados anteriores y sus estados futuros. O sea, los anteriores vendrían siendo los del sistema en Jerusalén y los futuros, pues los que nos dijo ahí en Salvington, en la capital del universo. Estaremos a mitad de camino en su pasaje de animal evolucionario al espíritu ascendente. Durante tu completa estadía en Edentia y en sus mundos, eres como los ángeles. Importante que es como los ángeles. No nos dice que seremos ángeles. Estás constantemente progresando, pero todo el tiempo manteniendo un estado morontial general y típico. Esta estadía en la constelación de un mortal ascendente es la época más uniforme y estable en la entera carrera de la progresión morontial. Esta experiencia constituye la socialización preespiritual de capacitación de los ascendenteros. Es análoga a la experiencia espiritual del prefinalista en Abona y a la capacitación preabsonita en el paraíso. Los mortales ascendentes de Edentia se ocupan principalmente de las asignaciones de los 70 mundos progresivos Univitatia. También sirven en diversas capacidades en Edentia misma, principalmente en conjunción con el programa de la constelación que se ocupa del bienestar del grupo, la raza, la nación y el planeta. Los altísimos no se ocupan tanto de fomentar el avance individual en los mundos habitados. Ya algo parecido se leyó más en un numeral anterior. Ellos gobiernan en los reinos de los hombres, más bien que en el corazón de los individuos. El día en que estás preparado para abandonar Edentia, en pos de la carrera de Salvington, te detendrás y mirarás hacia atrás, hacia una de las épocas más hermosas y refrescantes de capacitación de este lado del paraíso. Pero la gloria de todo ello aumenta a medida que asciendes hacia adentro y logras una capacidad mayor para una apreciación creciente de los significados divinos y los valores espirituales. Auspiciado por Malabatia Melquisedec y preparado por Flor Robles, Mónica Maldonado, Wilson González y este servidor, Carlos García. Gracias. ¿Algún comentario? Hemos quedado así con tanta maravilla. Sí, Waldemar. Waldemar. Ahí voy. ¿Sí se escuchan? Ahora sí, es que prefiero otra cosa. Ok. Pues me esperé hasta el final, pero tengo una duda ahí en el numeral 2.5. Hoy, ¿por qué no la hizo en ese momento? Porque pues, estaba esperando a ver si había tiempo. Nada más al final de ese numeral dice que en Edentia en estos momentos este cuerpo no está completo. Estamos hablando de la cámara baja, de los tres grupos del cuerpo legislativo, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué razón? Alguien que me pueda decir o nos pueda decir por qué no está completo ese grupo o no estaba completo en ese entonces. A reserva de tener razón o no, no sé. Tomando como modelo los 24 consejeros que en Jerusalén ya los vamos a ver, no sé si estén esperando que a lo mejor algún mortal pueda ocupar esos puestos o no. Al menos en los 24 consejeros sí hay un par de puestos que están esperando que se ocupen por mortales. No sé si pudiera ser el mismo caso de la constelación. Ajá. No tengo idea. O a lo mejor están esperando a que se terminen los efectos de la rebelión de Lucifer. O no están completos, no hay suficientes todavía para completar, o sea, porque pues Edentia es, o como el universo local es relativamente joven, También. a lo mejor todavía no se completan los seres para tener el completo, no sé, pero si sea eso. Claro.
Ya sé, llegando allá me entero y te platico. Parece que Jaime nos va a ilustrar. A Sí, ver, ¿qué la tal? respuesta. Pero, perdón, antes de Jaime, tiene la mano levantada Luis, por favor. Sí. Bueno, no, yo solo quería comentar que así, esta quinta revelación justamente de lo que logra es que nosotros nos vayamos capacitando. Allá se están capacitando, pero nosotros también nos estamos capacitando. Y como dijo Florecita, que nos sirvan todas estas cosas para empezar a actuar desde ya, desde Claro, acá. sí, sí. Necesitamos Así es. empezar a actuar desde ya. Entonces también estamos en capacitación los humanos de Urantia. Sí, cierto es, Luis, correcto. No, no esperar que cuando llegue allá, pues allá hago. No, no, desde ya, desde que uno sabe esa información, pues tiene que ponerla en acción, empezar a vivirla. Si no, pues no está haciendo nada realmente. Y Así adelante, es. Jaime. A ver, yo no estaba levantando la mano para eso, pero bueno, además sí, definitivamente lo que dice Flor es cierto. Nosotros tenemos que entender que todo lo que es el universo local todavía está en pañales. Estamos hablando que estamos en el 38-39% en el proceso de creación y miren ustedes cuánto tiempo lleva. Por supuesto, se necesita que madure más para poder llenar todos los cargos. ¿Sí? Somos un universo muy joven y por consiguiente todas las diferentes etapas en el proceso de ascensión, así estén los mundos arquitectónicos listos, todavía no están todos llenos. Porque esos puestos están siendo cubiertos por seres ascendentes de los Correcto, universos, ¿verdad? correcto. Entonces es parte Los del otros ya proceso. están desde antes. Por eso, pero entonces el hecho de que estén los mundos arquitectónicos Ujú. no quiere decir que todavía estén los cargos, porque es lo que te digo, tengamos presente que el universo local está en el 39% después de 400.000 millones de años. Entonces ya se podrán imaginar ustedes que nos falta un ratico para completar ese tema. Pero no, yo lo que quería decirles era que realmente este es un documento que es sorprendente. La información es tan clara, lo trataron tan bien, y fuera de eso es tan contundente que uno no pasa de quedarse asombrado, admirado y expectante de llegar rápido allá, porque es que la verdad es que, y lo hablábamos antes de que empezara la clase, cuando todavía estaba funcionando bien mi internet, ¿sí? Antes de que llegara Ángel y me lo dañara, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de la cantidad, las maravillas de información que vamos a tener, que por un segundo piensen que nosotros aquí usamos 5 sentidos y cuando nos levantamos allá usamos 70 o 75. Entonces, la diferentes formas de percibir la información, el hecho de poder enriquecernos al podernos reunir con seres diferentes a los otros de otros mundos, ¿sí? Pues bueno, va a ser una experiencia que va a llevarnos a chocar, a choquear más bien que a chocar, ¿sí? A choquear ante la grandeza y ante las maravillas que vamos a encontrar en esta creación perfecta, ¿sí? Entonces, pues, uno aquí no puede sino, de verdad, soñar con llegar pronto allá. Es un proceso que yo pienso que pasamos todos. Entonces, es eso. Y lo mismo nos va a pasar cuando veamos el próximo documento, con la maravillosa información, que son documentos que si bien es cierto que son sencillos, la información es apabullante, es la palabra, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Yo antes de terminar, porque yo no tengo el micrófono en las sesiones, está manejando Flor y Carlos, sí quisiera contarles algo. Se acerca la fecha del cumpleaños de Jesús. Este año queremos hacer algo distinto, ¿sí? Si bien es cierto que queremos invitarlos a todos los que quieran participar, los van a contactar los facilitadores que están asignados a diferentes equipos para tratar de coordinar con ustedes de todos los que quieran participar, ¿sí? Entonces, para que nos digan y coordinen con ellos, entonces en cuanto a tiempos, en cuanto a qué forma lo harían, en cuanto a algunas ideas, y así podemos ir madurando porque no podemos dejarnos coger ventaja. Si bien es cierto que estamos a un par de meses, queremos hacer algo bonito y diferente, ¿sí? Entonces, pues básicamente ese era el anuncio que yo quería hacerles y los facilitadores les irán actualizando en qué va pasando dentro de las perspectivas que tenemos, pero sí queremos invitarlos a que ustedes pongan su granito de arena, a que ustedes expresen el sentimiento de qué significa, ¿sí? Jesús para ustedes, o qué significa saber de Miguel de Nevadún,
o qué significa el hecho de que un hijo creado se haya otorgado. Ustedes tienen que pensar cuál es la perspectiva que tienen, ¿sí? Con el conocimiento que han recibido para poder expresarse y compartir algún sentimiento, algún pensamiento, algún trabajo, no sé. Eso lo vamos a coordinar con sus facilitadores, pero sí queremos invitarlos. Entonces, básicamente, eso era lo que quería comentarles y le devuelvo el micrófono a Carlitos. Gracias, Jaime. De todas maneras, Claudio, pues quedo pendiente del... porque, hermano, me quedé sin grabación, ya aunque grabara, aunque ya pude entrar, ya quedó incompleta la mía, entonces te recomiendo el backup. No, con todo gusto. Espero que termine bien y te lo envío. Okay. Listo, ok. Bien, Laura tenía la mano levantada, por favor, Laura. No, simplemente es que me incitó la curiosidad la pregunta de Waldemar, porque decía que por qué estaba incompleto, y yo en ese momento pensé que realmente, como son representaciones, más o menos son representaciones a tantos miembros por planeta y tal, pues como no estamos completos los planetas, pues no puede estar completo el consejo. Bueno, puede ser, el sistema no está completo todavía, es verdad. Como no está completo y son a tantos miembros por planeta, o pues faltan, está incompleto hasta que no se establezca todo y se complete, indudablemente eso no puede estar. Y ya está, nada más era eso me había ocurrido, que si podía ser esa la solución. Sí, sí, gracias, Laura. Sí, alguna razón hay. Pero sea la razón que sea, eso no nos va a impedir servir y amar a nuestros semejantes. No, claro. Y a sentirnos hijos de nuestro Padre y saber que somos hermanos, que eso es lo importante. Que si está completo allá o incompleto, pues eso es problema de ellos, no nuestro. Esa es pues mi opinión. Si hay algún otro comentario, porque si no, entonces hoy, pues como dice Jaime, nos vamos más tempranitos. ¿Sí, Marta? Carlitos, una cosa más sobre lo de la participación que acaba de hablar Jaime, es decirle a todos que cada uno de ustedes tienen un facilitador asignado. Ya de los próximos días cada uno de nosotros se va a poner en contacto con ustedes para actualizar datos y demás y ver de pronto qué ideas tienen. Entonces, si de pronto no tienen contacto con alguno, nos escriben y les decimos a quién tienen asignado para que hagan el contacto. Y entonces, pues como dice Jaime, los invitamos a participar muy activamente. O sea, es un evento muy lindo. Cuando uno ve todas las presentaciones y cada acto de los grupos, uno dice, hombre, ¿por qué no participé? Sí, entonces no se queden por fuera. La verdad que esto es algo muy bonito y es muy chévere de pronto estar trabajando en grupo, acercarnos un poquitico más a ustedes. Y entonces, pues nada, tengan en cuenta que vamos a estar en contacto con ustedes nuevamente. Gracias. Marta. Sí, gracias. Bueno, pues entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche y espero que este documento los ponga a soñar con cosas bien bonitas esta noche, porque por lo menos a mí sí. Así que una feliz noche y hasta el próximo jueves, Dios mediante. Mil gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos, gracias. Abrazos. Chao, Flor.